Bueno, muy bien. Me complace mucho de verdad estar en este espacio, apreciado doctor Fernando, y a todos y cada uno de los organizadores, a Colsubsidio, a WeWork, a Manpower, a Siglo también. De verdad es muy grato el poder compartir con ustedes en esta conversación. Y lo voy a decir además con absoluta claridad. Me encanta venir a hablar de este tema por una razón, porque desde hace rato no tenía la oportunidad de hablar de temas distintos, llamémoslo así. Este ha sido una de mis pasiones de tiempo atrás, pasiones personales. Y justamente entrando al Ministerio de Comercio me encontré con que ProColombia también venía trabajando sobre este asunto. Creo firmemente en que este es un factor transformador de la humanidad. Y me recuerdo de una historia de cómo yo, de una manera tan simple y básica, concibí la felicidad. Alguna vez fui invitado a dar una charla y entonces esto es antes de ser ministro, y en la invitación a esa charla me dijeron, bueno, ¿y cuánto le pagamos por su charla? Yo nunca cobraba y nunca he cobrado por mis charlas. Cobraré cuando no tenga de qué vivir. Y en ese momento, entonces, dije, no, pues nada. Pero después de un tiempo dije, disfrutemos con esta respuesta. Y cuando invitan a un artista, pues le tienen su salón VIP y le tienen de pronto un whisky y lo atienden muy bien y cobra además una fortuna. Yo dije, pues yo lo que necesito para dar esta charla, y lo dije seriamente, es un ramo de uvas sin pepa, verdes. La señora se quedó un poco aterrada en la conversación, yo quedé así en la película. Llego yo a la conferencia y lo primero que me tiene la señora es un paquete así escondido, me dice, aquí está su ramo de uvas verdes sin pepa. Obviamente aproveché ese momento para disfrutarme la vida, primero comiéndome las uvas, segundo invité a los asistentes a comerse parte de mis uvas y a disfrutar esos pequeños momentos que te regala la vida. Y yo personalmente creo que el Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos y que únicamente se puede ver bien desde el corazón. Mi respuesta de las uvas de pepa, sin pepa, verdes, era una respuesta de corazón para disfrutar ese pequeño momento de la vida. Quiero hoy compartir con ustedes, además de esta primera reflexión, un análisis que arranca desde lo macro y termina en lo micro. Y quiero señalar también que cuando yo pienso en la felicidad, me acuerdo de las palabras de Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus y de Sapiens también. Harari señala que en la humanidad nosotros empezamos a hablar de felicidad en el momento en que superamos los problemas de las plagas, los problemas del hambre y los problemas de las guerras. No significa que en algunas partes del mundo eso no exista, pero en términos generales eso se ha venido superando. Ahora está apareciendo el tema del coronavirus, pero antes de eso, quizá, pues estos eran temas relativamente superados. Y apareció entonces esa nueva preocupación, dice Harari. Él concluye entonces que hay dos asuntos que hoy preocupan desde el tema o el punto de vista de felicidad. Uno es cómo alargamos la vida y dos, cómo este se convierte en uno de los nuevos grandes proyectos de la humanidad. El problema de fondo de este gran tema de la felicidad es que no es tan fácil describir cuál es el detalle. Es quizá el proyecto más difícil de la humanidad. Un asunto que no es sencillo porque no se sabe si la felicidad es un problema físico, es un problema bioquímico, es un problema psicológico, es un problema racional o es un problema irracional. Y para mi gusto es una mezcla de todo lo anterior, que solamente es capaz de descubrirse al interior de cada ser humano, al interior de cada persona, en donde además se requiere una gran dosis de coraje y de valentía para tratar de entenderlo. Yo creo que además de lo que acabo de decir, este concepto le está cambiando la vida a las empresas, le está cambiando la vida a los países, a las empresas, porque hoy vemos en muchos casos fenómenos de rotación de personal muy rápido. Espíritu por dentro, va a ser muy difícil retener a ese trabajador. Y desde la perspectiva macro, porque como lo hemos venido viendo, aquí hay un tránsito, concepto tradicional de cómo las economías se han venido midiendo, que es el Producto Interno Bruto,
a la lógica de que también entran esos otros temas. Miren, no es extraño que buena parte de los últimos premios Nobel de Economía tienen relación con temas más allá de lo tradicionalmente racional. Tienen temas además con la actitud de las personas. Robert Shiller, por ejemplo, trabaja temas de narrativas, temas totalmente distintos a los tradicionales que nosotros medíamos anteriormente. Y el mensaje entonces es que no es suficiente hoy en las economías con medir los temas de utilidad. Y el mensaje es, no es suficiente con generar ingresos. Las utilidades tienen sentido si y solo si generan felicidad, generan esa motivación. Y esa felicidad se logra de distintas maneras. Se logra con una mejor educación, salud, vivienda, medio ambiente, estabilidades laborales. A tal punto ha llegado el tema que hay hasta rankings sobre temas de economía y de felicidad. Y en los rankings existe una correlación casi que inmediata. La correlación es que esas naciones en donde hay mayores niveles de felicidad normalmente están asociadas a Producto Interno Bruto per cápita más alto, a menores niveles de desigualdad y a mayores niveles de competitividad. Y ustedes ponían el ejemplo de Bután, ese que se denomina ese país más feliz del mundo, en donde la felicidad interna bruta se mide efectivamente, se mide en relación al desarrollo económico, al desarrollo sostenible, a la protección al medio ambiente, el respeto a la diversidad, a mecanismos de buen gobierno. Qué bueno sería, Fernando, que uno pudiera propiciar en el país un mecanismo de medición permanente de felicidad interna bruta, por ejemplo, a nivel de departamentos o a nivel de municipios, así como existen índices de competitividad departamental, índices de competitividad regional, que uno pudiera llegar a tener avances en esta materia. Ahora bien, esto desde la perspectiva macro, pero esto tiene un impacto también en lo micro, en la gente, en los líderes, en las empresas. Y yo me encontré con este concepto del Ikigai, que llega a que la felicidad al final no es nada distinto a la coherencia entre la razón de ser de lo que hacemos y lo que hacemos mismos. El cumplimiento de nuestro propósito de vida o en una empresa, el cumplimiento de nuestro propósito de fondo como empresa. El punto es descubrir cuál es el propósito como empresa. De eso ya hablaré posteriormente. ¿Y eso qué significa? Significa que a la luz del Ikigai, la manera como uno encuentra el corazón, ese centro, para dar respuesta a la pregunta, es en donde confluye lo que usted ama, es decir, su pasión, su misión, lo que usted o en lo que usted es bueno, es decir, su profesión también, y aquello, o su vocación, y aquello en lo que el mundo necesita, su vocación o también su misión. Es en esa confluencia, y cada uno de ustedes haga el ejercicio de descubrir qué es lo que usted ama, en qué es usted realmente bueno y cómo realmente usted está respondiendo a lo que el mundo necesita. Esa confluencia, en buena manera, trata de descubrir esa razón de ser. Desde la perspectiva de una empresa, yo he llegado a la conclusión de que las empresas de hoy tienen que empezar a transformarse también en su propósito. En el pasado decía Milton Friedman, the business of business is business. La única razón por la cual existían las empresas era para hacer negocio. Pero me he llegado a la conclusión recientemente de algo radicalmente distinto. Estuve en Davos con el presidente Iván Duque y en medio de Davos se formuló el manifiesto de Davos. Y el manifiesto de Davos señala que hoy las empresas tienen que pensarse totalmente distinta a la manera friedmaniana que acabo de decir. Hoy las empresas tienen que pensarse en función de cómo yo respondo a mi cadena de proveedores y cómo realmente logro fortalecer ese desarrollo de esa cadena de proveedores. Cómo yo respondo dándole valor agregado al cliente, cómo yo respondo a las comunidades, al medio ambiente, cómo respondo a esa preocupación por la sostenibilidad, a la generación de empleo, al impacto social que tenemos. Alguien de ustedes podría decir, pero eso solamente es en Davos. 105 CEOs se reunieron en julio del año 2019, del año pasado, en los Estados Unidos, en el denominado Business Roundtable, y dijeron exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. En síntesis, empresas con propósito, y el propósito va más allá de la generación de utilidad. Empresas que tengan ese sentido de construcción. Yo les cuento que en el marco de eso
en el gobierno tomamos la decisión de darle vida a las empresas BIC, de beneficio de interés colectivo, porque creíamos que era un camino a través del cual las empresas pueden empezar a repensarse en su propósito de fondo. Hoy cualquier empresa puede adoptar ese nombre de empresa X BIC y se puede registrar así en la Cámara de Comercio de las distintas cámaras de comercio del país. Y que propósitos de fondo, un poco que tengan su propio Ikigai. Volviendo entonces al tema personal, volviendo al tema individual, al tema de la gerencia, al tema del que trabaja en una organización, creo yo que el video que viene a continuación. In the last 6 months, more than 1,000 books have been published about it. Universities around the world are teaching on it. For 30 years, scientists have been studying it. Governments are appointing cabinet positions to oversee it. The United Nations named an official day after it. Google Analytics prove people are searching for it. In fact, it's one of humanity's oldest pursuits. Happiness. We are wealthier, more educated, and live longer than any previous generation. And as a nation, the U.S. is one of the wealthiest, most powerful, and technologically advanced. And in the most recent World Happiness Report, the United States ranked 17th. And during the Great Depression, when there was little to be happy about, we were actually 18% less depressed than we are now. We have been taught that hard work equals success, which equals happiness, right? Wrong. Research proves happiness is actually a precursor to success, not the other way around. Did you know? Neuroscience proves that we are hardwired to perform at our best when we are happy. Studies show that happy, positive, optimistic people earn higher incomes, set and achieve more aggressive goals, experience less stress, remain calm in high-pressure situations, are more energetic, recover from illness faster, and live longer. Happiness is serious business. When we engage in positive, real-life relationships, our bodies release chemicals that actually help reduce anxiety and increase concentration and focus. How you feel and your attitude toward life all stem from your thoughts, actions, and where you focus your time and energy. Yet we are constantly surrounded by negativity. If we want things to change, we have to create the change. And we start by choosing positivity and happiness. Just imagine the possibilities if there were more happy and positive people in this world. A world with more peace, optimism, and compassion is possible. Like a pebble thrown into a pond, it only takes one to create the ripple of happiness. Happiness is so contagious and infectious that one positive person can spread happiness to more than 1,000 people. That means all it takes to create change on a local, regional, state, country, global scale is one person. And research shows that just by spreading happiness, you actually become happier. You can choose happiness and choose to share it. You can be the catalyst to spread it directly and indirectly. Are you that one? It starts with you, yet it's bigger than you. Happiness is bold. It is courageous, audacious, and challenging. You have the power to choose happiness and to spread it. Join the movement. Share the movement. Be the one who makes the difference. And live happy. Dos mensajes. Primer mensaje, la felicidad genera ese mejor trabajo, esa mayor motivación. Y ese mejor trabajo genera resultados. Quiere decir que la felicidad laboral no es un tema menor, es un tema sustantivo. Y segundo mensaje, la felicidad es un bien transable. Y es un bien transable que significa que somos capaces de exportarlo a distintos actores en una sociedad. En una organización se puede también generar impacto en distintos actores. El punto es que en la manera como nosotros aproximamos la felicidad nos parecemos a ese par de niños. Esta es una pintura de István Banyai que se usa
en lectura para niños. A mí me la enseñaron alguna vez para mi hijo y la usé durante mucho tiempo cuando era muy pequeño. Y nos quedamos como los dos niños tratando de ver ese fondo, ese gallo, que ese gallo significa la felicidad. Lo que no nos damos cuenta es que ese gallo está inserto en otro y así sucesivamente en otro, para que al final del camino sepamos que la felicidad es un poco más completa y que hay todo un entorno y una pintura totalmente distinta de la que nos imaginábamos que significa la felicidad. Eso nos lleva a que en muchas oportunidades nuestro concepto de felicidad sea de pronto para algunos dinero o prestigio o reconocimiento o poder o etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces nos quedamos con una mirada parcial. Palabra que suena mucho y que sirve poco, que pasa y que desaparece, que tiene muy poco impacto. Hoy, desde la perspectiva de la psicología positiva, autores como Tal Ben-Shahar, como Martin Seligman, han hablado sobre estos temas de psicología positiva. Y un poco para mi caso en particular, yo llevo a la conclusión de que al final la felicidad no es un fin en sí mismo, sino que es un camino. Y me sirve esta expresión de Antoine de Saint-Exupéry, y es: si me vas a enseñar a construir un barco, no me enseñes sobre cómo se ponen las puntillas, sobre dónde queda la quilla, enséñame simplemente a disfrutar o a buscar ansiosamente la inmensidad del océano. El camino realmente es donde se construye esa concepción de felicidad. Fíjense ustedes lo que concluyen estos autores de psicología positiva, en donde no aparece en ningún lado, habiéndolo estudiado internacionalmente, cómo se descubre la felicidad. Primero, dicen la felicidad está relacionada con buenas relaciones. Lo social, nuestras amistades, lo que construimos con ellos a diario. Debilidades, saquémosle provecho a eso, y lo dice, repito, la psicología positiva. En tercer lugar, la gente que expresa gratitud, que se expresa con gratitud, normalmente es más feliz, más optimista y avanza más. De la misma manera, lo comunitario tiene valor para ser feliz, el ser generoso, el donarse, lo filantrópico, el sentir, permítanse ser humano, es decir, ser un ser humano. La alegría, por ejemplo, el llanto también, las distintas emociones, el miedo, la tristeza, esos son escenarios para sentir, y sintiendo se es más feliz. Señalan también los autores de psicología positiva la meditación, reduce el estrés, relaja, genera paz interior, llámelo como lo quiera llamar, mindfulness, lo espiritual, la yoga, lo que quieran ustedes desarrollar. Y también dice la psicología positiva, hacer la vida sencilla, no enredarse. Al final de cuentas, llegan a la conclusión de que la felicidad depende más de la mente que de la chequera, si lo pudiéramos resumir de alguna forma. Yo he llegado a la conclusión de que la felicidad se aprende en la vida, y se aprende For en la each vida of us eventually, whether we're ready or not, someday it will come to an end. There will be no more sunrises, no minutes, hours, or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass. Frustrations and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. The wins and losses that once seemed so important will fade away. It won't matter where you came from or on what side of the tracks you lived at the end. It won't matter if you're beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. So what will matter?
how will the value of your days be measured? What will matter is not what you bought, but what you built. Not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. Not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. What will matter is how long you will be remembered by whom and for what. A life lived that matters is not of circumstance, but of choice. Y así la vida le va enseñando a uno el camino de la felicidad. Se aprende en la vida misma, se aprende remando a favor, remando contra el viento, con intuición, trabajando en equipo y muchos más. Yo quiero proponerles una forma que yo he venido descubriendo a lo largo del camino estudiando sobre este tema para construir esa visión de felicidad en el mundo laboral o en el mundo personal. Lo he llamado una cesta porque la cesta es un acrónimo de 5 palabras, una cesta que resume lo que es la visión de felicidad. Para mí, el primer camino para ser feliz es el camino de la coherencia. La coherencia, que significa, un poco como lo señalaba Gandhi, cuidar los pensamientos, porque esos pensamientos se van a convertir en sus palabras. Cuidar las palabras, porque tus palabras se convertirán en tus actos. Cuidar tus actos, porque esos se convertirán en tus hábitos. Y cuidar tus hábitos, porque ellos se convertirán en tu destino. Me parece que una primera forma para construir en la felicidad es tener esa condición de coherencia. Coherencia entre la actuación pública o privada, si es que tienes actuación pública adicional, entre lo que se piensa, lo que se vive y las convicciones. Desde el punto de vista de una empresa, coherencia entre ese propósito superior y también las políticas propias de la organización. Coherencia, por ejemplo, en garantizar equilibrios estables de vida para aquellos que trabajan en el mundo laboral. La E para mí es el ejemplo. Dicen que el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Es transmitir a través del ejemplo. Y eso significa, en el ejemplo, a través de distintos mensajes. En el ejemplo, por ejemplo, en narrativas de bien común, de solidaridad, en narrativas de esperanza, en narrativas de felicidad. Por eso me complace mucho estar en este escenario para hablar del tema. En narrativas de optimismo, en narrativas de grandeza y no de éxito. Yo tengo ahí una opinión, y es que muchas veces invitamos a nuestros trabajadores a ser exitosos. Yo odio esa palabra. Yo creo que uno debería invitar a la gente a ser grande, no a ser exitoso. Ser exitoso es relativamente fácil, ser grande es distinto. Y ser grande significa dejar huella, mirar atrás y descubrir que hay algo que se ha construido a lo largo del camino, como lo decía incluso también el video. Yo creo que hay ahí un mensaje que se puede transmitir permanentemente a través del ejemplo, y no es solamente para quien ejerce liderazgo en una organización, sino en general distintos actores de una organización transmiten a través del ejemplo. Creo que la tercera forma, la S de la cesta, es el servicio. Teresa de Calcuta señalaba que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Nosotros somos pasajeros en el tren de una vida y tenemos una vocación seguramente. Yo creo que es importante tratar a través del servicio de dejar huella en los demás y tratar a través de ese mecanismo de, en cuarto lugar, la T, trascender. Ese sentido de trascendencia lo descubro en esta historia de Peter Drucker de los artesanos de piedras. La historia es muy sencilla. Va un sabio a lo largo del camino y se encuentra con 3 artesanos de piedra. Quiero que cada uno lo piense en función de su organización, de su actividad profesional o de su vida personal o de su vida familiar. Y ese sabio se encuentra con el primer artesano de piedra y le pregunta al artesano: ¿tú qué estás haciendo? Y ese artesano le contesta como muchos de nosotros pudiésemos contestar a lo largo de nuestras vidas, como muchas de nuestras organizaciones pudiese contestar: estoy sobreviviendo. Hay veces nos quedamos simplemente para sobrevivir y sobrevivimos y pasamos la vida sobreviviendo.
creo que hay que avanzar al siguiente artesano de piedra. Por eso el sabio sigue su camino, empieza a subir un camino más pedregoso y se encuentra con el segundo artesano de piedra y le pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Y ese le contesta, como también contestaríamos muchos o muchas empresas: estoy tratando de ser el mejor de mi región. Sin duda, este tiene pues una aspiración distinta a simplemente sobrevivir. Pero le preguntan, o se pregunta a Peter Drucker: ¿será suficiente? Y el sabio dice: no es suficiente. No es suficiente quedarse simplemente con ser el mejor de mi región. Por eso el artesano sigue, el sabio sigue y se encuentra mucho más arriba, en un camino aún más difícil, con el tercer artesano de piedra. Y le hace la misma pregunta que a los otros dos: ¿qué estás haciendo tú? Y este le contesta: estoy construyendo una catedral. Construir una catedral significaba trascender en el tiempo, en el espacio, trascender en general. Un poco a lo largo de nuestras vidas, para garantizar esa felicidad, creo que en nuestras actuaciones personales, profesionales, empresariales, hay que trascender. Hay que ser esa empresa con propósito, hay que ser ese funcionario que realmente tenga la vocación de trascender. Yo creo que en la posibilidad de trascender se resume en buena medida esa condición de ser feliz, que tiene además la última letra, que es la letra que resume todo lo anterior, y es la letra del amor. Un poco uno en la vida tiene que tener la capacidad de amar lo que hace y de amarlo genuinamente y disfrutarlo. Y eso no significa que en el mundo de la construcción de la felicidad laboral, no sucedan dificultades. Pero como dice el dicho de los árabes, el camino al amanecer pasa por la noche. Y hay que siempre pasar la noche para llegar al amanecer. La vida al final es como una bicicleta. La única forma de mantenerse en el equilibrio es seguir andando, seguir dándole. Para mí, esa cesta ha consistido en buena medida en lo que puede ser un mensaje de construcción de felicidad. Yo señalaba que al final la felicidad es un bien transable y que cada uno de nosotros tenemos la obligación de compartirlo con otros. En síntesis, la felicidad es hoy quizá una de las grandes preocupaciones de la humanidad. Como decía Harari, el gran tema de la humanidad de hoy. Habiendo superado hambres, plagas y guerras, la felicidad se convierte quizá en el tema más importante en la construcción de la humanidad. Esa felicidad hoy se convierte en un factor definitivo para medir el avance de las naciones. Ya no es solamente suficiente con hablar de un Producto Interno Bruto, hay que hablar de ese concepto de felicidad interna bruta. Y esa felicidad, como lo señalaba el video, es un camino a través del cual también se genera mucho más capacidad de trabajo, más productividad, más desarrollo al interior de las empresas. Eso genera mejores resultados, pero esa felicidad hay que saberla descubrir al interior de cada persona, de cada trabajador, de cada ser humano, de cada empresa. Para la empresa es tener propósitos superiores, para la persona es posiblemente descubrir ese Ikigai o tener identificada esa cesta que construye esa felicidad o tratar de descubrir de qué manera podemos abordar el concepto de una manera integral. Y cierro con esta reflexión. Puedes tener defectos, estar ansiosos, vivir irritado algunas veces, pero no olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, que te admiran y que te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, un camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, las incomprensiones y los periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro en su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos, es saber hablar de sí mismo, es tener coraje para oír un no,
Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. Ser feliz es dejar vivir a una criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar te necesito. Es tener capacidad de decir te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así serás más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de ser